Muy buenos días, tengan todos nuestros hermanos que se han suscrito al canal de la Biblia Sion Leche y Miel. Les habla su maestro bíblico Pedro Rangel. A raíz de una serie de preguntas que me han hecho los jóvenes que quieren, si pueden escuchar cierta música, que hablemos de sexo, hablemos de relaciones, pues hoy quiero invitarles más bien a hablar un poco de lo que es el cuerpo de Cristo, los ministerios y los dones, porque cada quien debe cumplir el rol para el cual se está formando o el Señor lo está formando. Les invito a abrir su Biblia en Efesios 4:11 y dice la palabra del Señor. Y Él mismo formó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y diáconos. Esos son los 6 ministerios que le servimos al Señor en el altar. Hasta que todos lleguemos a ser uno en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un ser perfecto a la medida de la estatura del modelo del Mesías, yo soy. Estamos conformando el cuerpo de Cristo. En Romanos 12:4 dice, porque de la manera de que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes ministerios y dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y etcétera, y etcétera. O sea, existen ministerios y existen dones espirituales, hermano. Y el ministerio es cuando uno sube al altar a servirle al Señor, a ministrarle en el sacerdocio del Rey de Justicia, que es el Mesías. En 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Biblia, y que apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros aún ya duermen. Después apareció a Santiago, después a todos y cada uno de los apóstoles. Y al último de todos ellos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí al cuerpo de yo soy el Salvador, al templo vivo del Dios de Israel. Entonces, amados hermanos, uno de los requisitos para ser apóstol es que Cristo se presente resucitado, hermano. En Juan 20:21 en adelante, el Señor se les presenta, les perdona los pecados, dice, mi Dios y mi Padre está con ustedes, ya se reconcilió con el Padre, y habiendo dicho con esto, sopló sobre los apóstoles, y les dijo, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Dios los está creando de nuevo. En Juan 20:22, la iglesia lo recibió en Hechos 2. Aquí a los apóstoles, dice, y le dan, en el 23 dice, Juan 20:23 dice, y a quienes les perdonen los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces el ministerio del apostolado tiene una serie de requisitos que son necesarios. Hoy en día existe mucho apostolobo y mucho adivino, ya que lo llaman profetas en el pueblo evangélico, y sin verificar ni siquiera si es el ministerio, ellos mismos se autorigen. En número 12 podemos hablar de los profetas, y todo el capítulo 12 habla de cuando María y Aarón murmuraron de Moisés porque se había buscado una esposa que no era del pueblo hebreo, sino era cusita. Y a raíz de eso el Señor lo llamó y María le dio lepra. Al sumo sacerdote no, a Aarón no, porque él tenía la unción. Por lo tanto, una de las cosas que dice, por ejemplo, dice el 11, número 12:11, dice, dijo Aarón a Moisés, Señor mío, perdónanos, por favor, y no nos castigues por este pecado, lo que hicimos fue una locura. No dejes que ella sea como un aborto, que al salir del vientre de su madre y de su carne está en descomposición. Por favor, pídele a yo soy que no la deje así. Él reconoció la autoridad y ahí pidió y vio que era un error. Que aunque los 3 eran profetas, hay un orden de autoridad. Y en los apóstoles también Pedro fue confirmado como el primero de los apóstoles. Hay una autoridad establecida. Y así es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. En Hechos 9 vemos que Ananías, en el 17 en adelante, dice, Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor yo soy, el Mesías, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno de su Santo Espíritu. Entonces, ahí se acaba la teoría de que Ananías, que ya no existían profetas, que Juan era el último de los profetas. No, Ananías existía, está en Hechos 9. Y también vemos después que el profeta Agabo, cuando le dijo lo del cinturón a Pablo, sigue existiendo. Después le dijo sobre la hambruna que iba a haber sobre Israel, sobre Jerusalén. Y entonces queremos unos porque están en el extremo, a la izquierda, que se colocan ellos mismos los ministerios, y otros que no creen en los ministerios. Todos los ministerios están vigentes. Ahora que ya mentiroso y que estamos en apostasía, ese es otro tema.
En 2 de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, maestro y por último apóstol a las naciones del mundo. Saulo cuando fue convertido, enseguida salió a dar testimonio de que Cristo, que Yeshua, yo soy el Salvador, era el Mesías, el Nazareno. Y después fue maestro, y en Hechos 13 fue ascendido, ¿no? Dice que en el Hechos 13 en adelante dice que habían en Antioquía ya ministerios de profetas y maestros, y entre esos maestros estaba Bernabé y estaba Saulo. Y dice, ministrando al Señor y ayunando, el Santo de Israel les habló por medio de su espíritu. Eso es lo importante, hermano, vivir esa experiencia, que Dios está vivo, que Dios se reconcilió con nosotros. Y si no nos habla es porque estamos haciendo cosas indebidas por el cual el Señor no se acerca a nosotros. Y les dijo, he escogido a Bernabé y a Saulo para ser enviado a la obra como apóstoles. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para la gran comisión. Hechos 13:4 dice, entonces los apóstoles, enviados por el Santo, por medio de su espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahí fue ascendido Saulo de maestro a apóstol. Son cosas que a veces muchos pastores no saben y muchos maestros bíblicos. En 2 de Corintios 11, él habla sobre el quitarle la máscara a aquellos falsos profetas, 11:12. A fin de que en aquello en que son prepotentes sean hallados semejantes a nosotros, que trabajan para la obra y no enriqueciéndose de la obra, como hoy en día el mal testimonio de los apóstoles y de los adivinos que vienen en el nombre del enemigo, de Satanás, y se introducen dentro del pueblo de Dios. En el 2 de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, predicadores manipuladores y estafadores que se disfrazan como ministros del Cristo. Y no deben extrañarse, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se sorprendan que sus pastores de la mentira y el engaño se disfracen como ministros de rectitud, cuyo fin el día del juicio será conforme a sus obras. Entonces, ¿estamos siguiendo al Cordero de Dios o estamos construyendo el becerro de oro? Hay que definirse, hermano. ¿Estamos construyendo Babilonia o estamos parados en el fundamento de la palabra de Dios, que es la verdad? En Gálatas 1 el apóstol Pablo dice, yo soy apóstol, no enviado por congregaciones humanas, ni comisionado por hombres y dirigentes de grupos de interpretación de la Biblia. El apóstol Pablo era enviado por Cristo y no por un grupo sectario que habla de ellos nada más. No habla de la Biblia, ni habla de la palabra de Dios, ni habla de Cristo, no, habla de ellos. Y no les enseñan doctrina bíblica, les enseñan cómo defender su denominación, su secta. Y así crean radios y televisiones y libros que hablan solamente de ellos. No habla de quien murió en la cruz. En 1 Corintios 14 habla del 34 en adelante sobre las mujeres, que si es profeta, pues aunque sea profeta, cuando el Señor la utilice puede profetizar. El resto debe callar en la congregación como está escrito. Y el 37 dice, 1 Corintios 14:37, si alguno se cree ministro o profeta y afirma andando el Espíritu, reconozca que lo que les escribo son mandamientos que ordenó yo soy el Señor. Y el Señor le manda a la mujer a callar en la congregación. En Tito 3 vemos que dice, a Cenas, maestro de la Biblia, y a Apolos encamínalos con diligencia, de modo que nada les falte en su ministerio. Tito 3:13. Entonces vemos a Cenas como maestro de la Biblia y a Apolos que es apóstol, que muchos maestros no saben ni siquiera. Vamos a 1 Timoteo 4:11 dice, estos son los mandamientos del Mesías, enséñalos a la asamblea de yo soy el Señor, que es su cuerpo. No permitas que a ninguno te menosprecie por ser un evangelista joven. Y así habla, ¿no?, de todo el orden que hay, hermano. Recuerda que engañoso es el corazón, así que cuídate de ti mismo y de lo que enseñas, le dice Pablo a Timoteo. Esfuérzate y sé valiente, cumple los mandamientos que te ordeno, pues haciendo esto no solo salvarás tu alma, sino de aquellos que te oyen. Esos son los consejos del apóstol San Pablo al evangelista Timoteo. En el 2 Timoteo 4:5 dice, en el 3 en adelante dice, porque vendrá el tiempo en el futuro cuando no se les enseñará la sana doctrina, sino que tendrán deseo de oír lo que les conviene y buscarán pastores que les prediquen y justifiquen sus concupiscencias y extravíos, que no les exhorten a dejar las desviaciones y los vicios en que se han esclavizado. No deseando oír la verdad del nuevo pacto, optarán por escuchar vanidades y distracciones. En eso se han convertido las iglesias de hoy en día. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz tu trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol San Pablo al evangelista Timoteo. En Hechos 6:5 eligen a los diáconos. Y entonces ahí fue elegido Esteban, Felipe y 5 más. Bueno, y le pusieron las manos a la iglesia y los nombraron para el ministerio del diaconado.
Así que hermanos, así se conforma el cuerpo de Cristo. Después siguen los que tienen dones. Fíjate que Felipe y Esteban eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pero no tenían ministerio. Y fueron ascendidos a ocupar en el altar, a ministrar en el altar del sacerdote del Dios Altísimo, el Rey de Justicia, nuestro Redentor, el Mesías de Israel. Que Dios bendiga su palabra.